La cirugía mamaria puede ayudar de muchas formas a las pacientes y no es casualidad que sea la cirugía plástica más demandada en España, con una demanda de aproximadamente 24.7% de solicitudes. Veamos. Hoy contamos con la visita del doctor Jaime Chacón, parte importante del equipo de la clínica Quirurgio. Y por supuesto vamos a hablar de la cirugía plástica de mamas. Pero doctor, hoy va creciendo y en aumento exponencial. Pero ¿desde qué año podríamos decir que se remonta la primera cirugía de mamas? Cristina, muchas gracias por tu invitación. Y cuando hablamos de cirugía de mamas, tenemos que especificar algo muy importante. La cirugía de mama puede significar la mama enferma, la mama grande, la mama pequeña, la mama asimétrica. O sea, hay un espectro muy grande. Pero específicamente cuando hablamos de la mama pequeña, de la mama hipoplásica, a la que le vamos a colocar una prótesis mamaria, que ese es otro mundo, esa cirugía comenzó en el año de 1962. O sea, han pasado muchos años desde ese entonces hasta hoy y hemos aprendido mucho. Doctor, tú como especialista, ¿a qué crees que se deba el aumento de la solicitud de esta cirugía de aumento mamario? Vale. El pecho nos da, mejor dicho, les da a la mujer su identidad de género. Sí. Tú eres mujer porque tienes pecho. Al hombre, el hombre es hombre porque tiene pene. Entonces, muchas mujeres, al no tener pecho, porque no le creció, porque su familia genéticamente son de pecho muy pequeño, al colocarle una prótesis mamaria, obtiene ese deseo de tener pecho. Y entonces hay una necesidad emocional, una necesidad psicológica de tener pecho. Es muy cierto. Jaime, pudiésemos también hablar de los tipos de implantes mamarios, porque como hay también muchas intervenciones cuando hablamos de mamas, pues también hay que hablar de una gran variedad o un abanico importante de implantes de mamas, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, todos, absolutamente todos los implantes de mama son de silicón. Okay. Lo que pasa es que ese material ha mejorado mucho en el tiempo y la alta tecnología está en la pureza del material. Entonces, los implantes son de silicón. Segundo, lo que puede variar es en la forma. Tenemos los redondos, los anatómicos, y dentro de este espectro de redondos y anatómicos están los de perfil alto, los de perfil más bajo, más ancho, inclusive la textura puede variar. Lo importante es que esa paciente que está solicitando esta cirugía sea evaluada por un médico con amplia experiencia y le ofrezca la mejor opción para ella, porque cada paciente es única, irrepetible. Entonces, ella no se tiene que adaptar a la técnica que yo manejo. No, yo tengo que diseñar una técnica para obtener el mejor resultado en ella. Como bien lo has dicho, doctor, pues cada paciente es única, pero también por eso hablamos de estas conocidas intervenciones como es la mastopexia y el aumento mamario. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Gracias por la pregunta porque es importantísimo. Mastopexia. Masto, del griego mama, de la glándula mamaria, y pexia es subir. Hay otro término que es la ptosis mamaria. Ptosis es caída. Hay ptosis palpebral. Ptosis mamaria es la mama caída. Entonces, nosotros podemos hacer un procedimiento que es elevar mastopexia, elevar las mamas, y si usamos una prótesis estamos aumentando el volumen. ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? Por supuesto que sí se puede hacer. Aumentamos y elevamos. Entonces la llamamos mastopexia de aumento.
Súper interesante. Doctor, ¿y una paciente que se ha sometido a una cirugía de aumento de mamas o una mastopexia de aumento, en algún momento tendría que hacerse un recambio de estas prótesis? Como todo material, las prótesis mamarias tienen no una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que el material va agotando sus propiedades físicas con el paso del tiempo. No existe la fecha de vencimiento. A los tantos años hay que cambiarla. No, porque tenemos estudios que nos están permitiendo evaluar permanentemente en el tiempo el estado de la prótesis. Un ecosonograma mamario y más aún una resonancia nuclear magnética de la mama nos da la información de cómo está el implante. Entonces, si la paciente tiene 10 años, le hacemos los estudios y los estudios arrojan que están en perfecto estado, continúa. Actualmente tengo una paciente que tiene 28 años con las prótesis mamarias y los estudios dicen que las prótesis están perfectas, por lo tanto, no las toco. Hay otras pacientes, una que la tuve 6 años y una prótesis estaba rota y hubo que cambiárselo. Entonces no existe una fecha como tal, simplemente hay que hacerle un seguimiento. Y existe esta idea maravillosa que nos has compartido de que cada paciente es única y por ende cada caso es particular. Eso es correcto. Doctor, aunque es una cirugía que ahora está en aumento exponencial con un 27,3%, todavía hay gente que se lo está pensando, que quizás tiene un poco de miedo. ¿Existe algún tipo de riesgo al realizarse este tipo de intervenciones? Importante, es una cirugía. Cuidado, no es un procedimiento de peluquería. Por lo tanto, siempre un procedimiento quirúrgico tiene un riesgo. Lo que pasa es que esos riesgos los minimizamos. ¿Cómo los minimizamos? Uno, estudiando a la paciente, sus antecedentes, le mandamos a hacer una analítica para ver cómo está ella, operamos en un quirófano, en una clínica, bajo anestesia, con un anestesista, en condiciones asépticas, o sea, lo más limpio posible, Sí, para evitar complicaciones. Entonces, minimizamos riesgo. Es importante, cuando hablamos de cirugía mamaria, es una cirugía que dentro del rango de las cirugías que van desde la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, la ortopedia, aquí el riesgo es menor porque solamente tocamos piel y músculo. No tocamos órganos nobles como los pulmones, el corazón, el cerebro. Por lo tanto, el riesgo es menor. Pero toda cirugía tiene riesgo. Es una cirugía. Pero cuando tú sales a la calle, tienes un riesgo de que algo te suceda. también es Lo asumes, ¿verdad? Aquí también lo asumimos porque los resultados son extraordinarios. Es muy cierto. Previamente también le hacéis una valoración completa a la paciente antes de entrar a quirófano, Vale. tengo entendido. En consulta comienza la En valoración. consulta comienza. Doctor, ¿cómo sería ese paso a paso de una paciente que desea hacerse un aumento de mamas o una mastopexia de aumento? Vale. Hoy en día nace de una necesidad particular, pero la búsqueda está comenzando en las redes sociales y por ahí tenemos un fallo. A mí me encanta el paciente que consulta con otro paciente que ya se haya sometido a una cirugía, que le cuente su experiencia, que le recomiende el médico, que vaya al médico, no hagan las consultas por redes sociales, sino que sea presencial y en su efecto las videoconsultas, que son muy válidas las videoconsultas. Es una aproximación, pero que sea el médico quien la valore, que sea el médico quien la evalúe y que le diga todas las posibilidades que hay y sobre todo hasta dónde puede llegar de los que ella está solicitando, porque a veces me están solicitando cosas que no se las puedo ofrecer. Hablábamos precisamente de las redes sociales, el boom de las redes sociales también en las solicitudes de demandas de cirugías, N cantidad, cirugías y muchos otros procedimientos también. Doctor, ¿te ha llegado en algún momento a la consulta alguna paciente mostrándote un pecho en particular y pidiéndote exactamente esa proporción, ese escote? Sí, eso es lo que estamos llamando las solicitudes de catálogo. Catálogo es, doctor, quiero los pechos, el SA25. Vale, pero es que esa paciente no eres tú. Esa paciente es más alta que tú, tiene una mejor piel, tú ya tuviste hijos, tienes estrías en tu piel.
cada uno es particular. Por lo tanto, no puedo satisfacer la solicitud de la S25. No, tú simplemente vas a ser Cristina. Así es. Vale, y vamos a diseñar unos pechos adaptados a ti, solamente para ti. Puedo yo escuchar tus expectativas y yo trataré de cumplirlas, pero siempre es un acuerdo médico-paciente. Cuando hablamos de la recuperación de una cirugía de aumento de mamas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que esta paciente vuelva otra vez a su vida cotidiana? Si es un aumento simple, esos son pacientes que a la semana pueden irse incorporando a sus quehaceres diarios, teniendo limitaciones sobre todo en la movilidad de los brazos. No podemos hacer deporte, tal vez por un mes no hacemos deporte, que implique sobre todo los brazos, insisto, cuando hablamos de cirugía simple de aumento. Cuando hablamos de mastopexia, que lleva más cicatrices, ese reposo puede ser mayor para incorporarse a tu vida cotidiana, siempre con limitaciones en la movilidad de los brazos. Precisamente del tema de las cicatrices quería hablar, Jaime, porque es uno de los puntos que quizás también le preocupa a la paciente, ¿no? Que la cirugía se note lo menos posible. Entonces pudiésemos hablar de los puntos de abordaje de esta cirugía, ¿no? Vale. Si vamos a colocar prótesis mamarias, podemos abordarlas por dónde. Hay que introducir una prótesis. Hay que hacer una abertura en la piel. ¿Dónde la hacemos? Podemos hacerla en el surco submamario, podemos hacerlo en la areola, en el borde areolar, inclusive está la que es por vía axilar y otras vías que no vale la pena mencionarlas. Pero las más usadas son surco submamario y la vía areolar para el aumento simple. Cuando hacemos mastopexia hay más cicatrices porque tenemos que quitar piel, modificar la forma de la mama y aquí el abordaje es diferente. Dependerá de la paciente. Doctor, hay un término también que se asocia mucho al aumento de mamas y es el encapsulamiento, ¿no? Vale. ¿De qué se trata esto? Vale. La prótesis mamaria es un cuerpo extraño. Lo colocamos y el cuerpo va a reaccionar a ese cuerpo extraño, a ese objeto que está ahí. Llámese prótesis de rodilla, llámese marcapaso, llámese como se llame. Va a reaccionar siempre y le va a formar una cubierta alrededor de este objeto. De la prótesis mamaria se le forma una cubierta. Esa cubierta se llama cápsula. Toda paciente que tiene una prótesis mamaria tiene una cápsula a su alrededor. Lo que pasa es que existe el encapsulamiento o la contractura capsular. Es que esa membrana que se forma alrededor de la prótesis se contrae endureciendo la prótesis y se pone gruesa la cápsula. Eso es una reacción inflamatoria crónica, indeseable por supuesto, pero hoy en día manejamos cifras muy bajas de encapsulamiento. Estamos hablando de un 3% de los casos realizados. Dependiendo de la técnica, dependiendo inclusive hasta de la marca de implante, pero se maneja alrededor del 3 al 5%. Hablemos de esos cuidados posquirúrgicos que quizás también tienen mucho que ver en prevenir situaciones que no deseamos que ocurran, ¿no? A la hora de hacerse un aumento de mamas. En los cuidados es el reposo. Okay. Eso es importante. La hiperextensión del brazo tenemos que evitarlo y por supuesto evitar que el músculo pectoral, normalmente estamos colocando las prótesis por detrás del músculo. La técnica más usada en cifras tanto en España, en América, en Norteamérica, es la técnica más usada. Al quedar detrás del músculo, ese músculo tiene que estar en reposo. Si lo activamos mucho durante el postoperatorio inmediato, va a generar inflamación y si genera inflamación, nos puede generar cápsula, contractura. Y doctor, ahora mismo estamos conociendo muchos los procedimientos combinados, ¿no? ¿Puede existir, esto lo desconozco, si al hacer un aumento de mamas se pudiese colocar prótesis, más grasa? ¿Esto cómo se ve en estos momentos? Estamos en una fase extraordinaria de un refinamiento y felicito a los colegas porque cada día queremos hacerlo mejor y queremos hacerlo lo más natural, aunque hay pacientes que lo quieren bien antinatural y te lo piden, te lo exigen. Yo no quiero que se me vea natural. Yo quiero que se note mucho. Que se note que es operado, ¿vale?
Bueno, cumplimos. Al final es un deseo que el paciente, Sí. y yo estoy para cumplir con ese Sí. deseo hasta un cierto límite. Sí. Y sí, hacemos lipoinyección, una lipotransferencia para refinar los resultados, nunca para obtener un volumen, porque es poco lo que podemos ofrecer con la grasa de la paciente al querer aumentar el volumen de la mama. Sí, sí hay aumento de mama con la propia grasa, pero hay que hacerlo en varias sesiones y son volúmenes bastante limitados. Doctor, ¿desde qué edad una paciente puede optar por una cirugía de este tipo? Lo importante es que ya se desarrolle la mujer, ¿vale? Cuando ya la mujer está desarrollada en sus caracteres como tal, que ya sus pechos no se van a modificar, ahí viene la evaluación de la misma mujer y puede haber una asimetría, que le crece un pecho y el otro no. Y puede ser que una niña, bueno, tampoco la puedo llamar niña, pero una mujer de 16 años, ella misma no se sienta bien con su cuerpo porque tiene una gran asimetría. Y yo le digo, ¿y por qué no la operamos? Si ella ya no se siente bien con eso. Y con el ¿vale? permiso de sus padres, Por todavía. supuesto, a eso iba. Tiene que tener el permiso de sus padres. Sí. O vamos al caso contrario, las hipertrofias mamarias, o sea, mamas con volúmenes exageradamente grandes que le está trayendo consecuencias. Y la niña tiene 16 años. Oye, ¿cuánto más voy a permitir que siga padeciendo ese gran volumen? La podemos operar con sentimiento, pero son casos extremos. Normalmente, después de los 18 años, estamos practicando las cirugías mamarias. Jaime, ¿cómo pudiese cambiar esta cirugía la vida de una persona? La cirugía de mamas, porque también sabemos que en ninguna parte de nuestro cuerpo el derecho es igual al izquierdo. Entonces hay mamas que quizás son muy distintas la derecha de la izquierda y en la desnudez de una paciente pues hay incomodidad. Cuando esto se corrige, ¿cómo puede cambiar la expectativa de esa persona? Bueno, gracias por decirme eso porque nunca una mama es igual a la otra. Siempre estamos buscando esa simetría, pero tenemos cosas que no las podemos modificar. Por ejemplo, el tórax izquierdo está un poquito más salido que el tórax derecho porque aquí está el corazón, ¿vale? Entonces nos puede quedar la prótesis un poquito más elevada. O tú me decías, ¿qué siente la paciente? Imagínate cuando le quito 700 gramos, casi 1 kilo de cada mama a una paciente que tenga una gran hipertrofia. ¿Qué va a sentir? Un gran alivio. O aquella mujer que tiene 25 años o 30 años y nunca se había podido operar y que no tiene prácticamente ningún pecho, le colocamos unas prótesis y como si fuera un mago, de la noche a la mañana tiene pecho. Va a sentir una gran gratificación. Entonces, ese resultado también es muy personal, pero siempre estamos en la búsqueda de la satisfacción de la paciente. Doctor Jaime, ¿dónde te podemos encontrar para solicitar una consulta? Oye, en Quirurgio. Así es. Clínica Quirurgio, ahí estamos a la orden. Ha sido un gusto conversar contigo. El gusto es mío, ¿vale?